y lo más importante era Villa Unión, llamado San Juan Bautista de Mazatlán. El problema, como lo vimos en el video, es el agua. Nosotros somos un pueblo que recogemos agua. Todo el tiempo estamos esperando recoger agua. Entonces teníamos este gran problema, que era un asunto de salud pública, porque se tomaba agua de los aljibes que había en la ciudad, que duraba almacenada meses, y que bueno, pues era un agua bastante contaminada. Este era un empleo muy reconocido, el de aguador, era así como un empresario actual. Y ya desde entonces, bueno, don Eustaquio Buelna nos decía, bueno, pues el clima de Mazatlán, imagínense, es húmedo, caluroso, sin agua, imagínense las inclemencias de aquella época. Y decía don Eustaquio Buelna que los mazatlecos tomábamos agua de Dios. No le fallaba, pero bueno, esa agua provocó muchas enfermedades. Ya vimos que es muy difícil, Mazatlán está rodeado de cumbres suicidas, en donde nos encaramamos como cabras todo el mundo. Ahí se construyeron las primeras mansiones. Esta tal vez es la primera fotografía que se tomó del puerto, y vemos el Cerro de la Nevería totalmente despoblado, y las planicies, como decíamos, por debajo del nivel del mar. Sin embargo, este tesón, esta fuerza, lo que convirtió a Mazatlán en esta dársena de maniobras marítimas, pues provocó que creciera esta grandeza mazatleca por esta parte de ser un puerto de abrigo interesante. Aquí vemos las olas altas, ahí en el muelle, ahí se llevaban todos los comerciantes, ahí en el tráfico de todo tipo de comercio. El porfiriato, por supuesto, pues empujó toda esta gran sociedad cosmopolita que teníamos aquí, que como decíamos en el video, bueno, pues eran grandes mansiones con agua que caía del agua negra que desechaban las calles. Eran unas grandes mansiones, ¿no? Sin duda, bueno, la mejor mansión era la Quinta Echeguren, coronada aquí en el Cerro del Vigía, ¿no? Una casa maravillosa. Y ven en esta foto, aquí vean los ríos de agua negra, aquí van corriendo. ¿Se acuerdan ustedes ese término que dicen échame aguas? Bueno, pues el échame aguas surge de esto, porque los que aventaban el agua por la ventana gritaban aguas, y el que pasaba pues se tenía que agachar. Por eso es el término de échame aguas, por ese asunto de las aguas negras que aventaban por las ventanas. Entonces ya había, desde mediados del siglo XIX, pues ya había pues algunos focos de alerta de que podía haber muchas enfermedades, fiebre, los niños se morían, 7 de cada 10 se morían por paludismo, tosferinas, y bueno, pues tuvimos esta primera epidemia del cólera morbus a mitad de ese siglo. Aquí vemos al doctor Lavín, dice la foto, en el Lazareto, que el Lazareto era la isla de Soto que adquirió el ayuntamiento para atender allá a los enfermos. La isla de Soto está al frente del canal de navegación, ya no existe, se la acabaron para hacer lo que es el muelle actual. Esta era la población, lo vimos allá, y estas eran las principales enfermedades. Miren, de tétanos infantil se morían 7 de cada 10. Pues imagínense lo terrible que había de la contaminación que existía en aquella época. Aquí vemos a los doctores con sus enfermeras, ¿no?, que atendían en el Lazareto. Y ahí veíamos que en 1849 había el Hospital Civil del Imperio Mexicano. Era regulado por el Cerro de la Cruz. Sin embargo, la grandeza fue muy estúpida, es muy necia. Siguió y siguió a pesar de todos estos problemas de ambiente, de salud, de agua, de todo. Fue venciendo, como decíamos, todos estos obstáculos. Se vivía de maravilla con ese calor y andaban con traje de 3 piezas, sombrero, las mujeres con un vestido ampón, ¿no? Eso es lo que es el Café Pacífico, el Señor de la Peña. Aquí se iban de cacería, todos muy elegantes, fíjense cómo iban con corbata y los vestidos zampones de cacería. Los paseos familiares eran muy elegantes, ¿no? Ahí la supremacía masculina, siempre las mujeres al pie y el hombre pues parado, como debe ser. Y bueno, pues sin duda quienes les debemos mucho son a los alemanes, ¿no? Yo creo que a los que les debemos mucho a los alemanes, porque nos trajeron pues una economía muy fuerte, fueron los únicos que donaron obras importantes a la ciudad y nos trajeron la cerveza y la tambora. Yo creo que eso pues no se paga por... De manera que los alemanes hay que tenerles un gran reconocimiento. Fueron sobre el Paseo Clausen, sobre el Paseo del Centenario, con esa visión de alguna vez fuera un puerto turístico. Ellos construyeron el Paseo del Centenario y lo regalaron a la ciudad de una manera generosa. Y Germán Evers, no se diga, su personaje que merece otra historia.
Y como en aquella época Porfirio Díaz, contra lo que se diga, era más nacionalista que Juárez, él no quería a los gringos. Entonces las primeras empresas que se vinieron a establecer a Mazatlán fueron ingleses, con los que él trataba, porque los gringos pues, nos querían poner el pie en el cuello, como siempre lo hicieron y lo lograron, pero los gringos muy listos pues, pusieron su consulado, hizo el consulado de Estados Unidos, pues en medio de todas estas inmundicias alrededor. Pero ya sabían que esto iba a prosperar, entonces el consulado fue de los primeros que se pusieron en el mundo en Mazatlán. Y vivíamos en una cuestión de modernidad. Mazatlán, a pesar de todo, pero gracias a estos extranjeros, pues había luz pública, había tranvía y por supuesto el agua entubada, que fue todo un éxito, ¿no? Que es toda una historia la del agua. Pero bueno, venían toda esta parte que veníamos arrastrando, que nadie le ponía atención ni al drenaje ni nada, pues somos un pueblo que nos gusta el jolgorio. Dicen que nuestra historia se cuenta por carnavales, es cierto. Y así es, el ánimo siempre dispuesto a los mazatlecos, pues no nos importaban las enfermedades, las condiciones insalubres, ¿no? Que generaron la proliferación del mosquito que propagó pues la famosa fiebre, el cólera, la fiebre amarilla. Aquí vemos pues la ciudad en aquellas épocas, y entonces ahí viene una epidemia fuerte, ¿no? En el 83, que es la fiebre amarilla. Ahí pues ya cuando los médicos no pueden hacer nada, pues lo único que nos queda es pedirle a Dios que nos salve. Entonces ahí, pues este es el periódico El Pacífico, cómo está la situación de la fiebre amarilla. Pues entonces hubo muchísimos muertos. El doctor Mariano Zúñiga, que fue el responsable, bueno, pues él permitió que bajara de un buque contaminado, gente contaminada, al doctor Mariano pues lo quitaron del puesto, lo sancionaron, y bueno, pues todo de esta fiebre amarilla, que fue muy penosa y que murieron miles, bueno, pues lo mejor fue que se murió también Ángela Peralta. Y digo lo mejor porque pues a Mazatlán no lo conocían en el mundo nadie. Entonces cuando se muere aquí Ángela Peralta, bueno, pues pusieron en el mapa a Mazatlán, en el mapa mundi entró Mazatlán, y además porque la fiebre amarilla pues era una enfermedad que se estaba estudiando en el mundo, entonces aquí cayó. Estos eran los síntomas. Yo creo que es medio escatológico, pero bueno, así era, ¿no? Y era toda esta situación de cómo salían el vómito negro y todas las defecaciones, era algo así medio tristón. Y estos eran los remedios, que como dicen aquí, miren, por ejemplo, el ron y el coñac, pues era lo mejor, ¿no? Porque lo demás pues era hierbabuena y canela y fomentos y poner a correr al enfermo para que sudara, y siempre, bueno, pues los remedios eran eso, sudar para que se nos saliera el demonio. Bueno, pues era lo que hacían los médicos, no tenían mucho conocimiento del tema. Se hizo una desinfección muy importante de casas, como ya vieron en el video, se hizo una desinfección, y ahí está el saldo trágico. 2.541 personas muertas en ese año del 83, que representó el 16% de la población. Fue un drama, porque es todo un problema de un desastre sociodemográfico. Entonces esto fue lo que decía la conjunción de los elementos. ¿Cuáles fueron? Bueno, pues la gente que provenía de la gente de fuera, principalmente la contaminación vino de fuera, y los que vinieron de fuera, como la compañía de ópera de Ángela Peralta, se murieron todos. Muchos de los soldados de aquella época que venían de otras regiones también. La falta de agua, el ambiente favorable, todo esto fue lo que metió esta situación. Bueno, vinieron las medidas emergentes, como todo el gobierno hace las cosas ya que pasó toda la tragedia, pero tomaron esas medidas, ¿no? Para prevenir esto. Entonces se hizo el lazareto, y en fin, que nunca se hizo. Este es otro lazareto que se iba a construir en donde está actualmente la Escuela de Ciencias del Mar de la UNI. Nunca se hizo, bueno, pero ahí quedó. Y se incineraron muchas fincas contagiosas, se quemaron muchas casas en aquella época. Y esta preciosidad, que es la Quinta Echeguren que vimos en el video, esta tiene toda una historia. Don Pedro Echeguren era el más rico de todos los ricos, era el dueño de las minas de Guadalupe Los Reyes. Y entonces, bueno, le construyó esta casa a su esposa para que se viniera a vivir, pero la esposa, como era de cierta alcurnia española, dice: yo no me voy a vivir a un pueblo de indios, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces no se viene. Entonces, bueno, don Pedro pues no se agüita, y entonces se casa con su sirvienta. Le hace la comida, le calentaba el carro, es una maravilla. Y entonces pues la señora, que era de sirvienta, subió a ser la esposa de don Pedro
Echeguren, que es toda una historia maravillosa de las novelas rosas de Televisa, ¿no? Esa era simplemente doña Concepción, ¿no? Doña Concepción Moreno, que era una señora de Rosario que vino a hacerle la labor de doméstica a don Pedro, y cuando don Pedro se muere, pues deja un mineral. Entonces ahí es donde vienen esas bodas que se puso de moda también después con Ángela Peralta. Pues la primera fue la de don Pedro. Don Pedro se casa con la esposa, con doña Concepción, ya muerto. Lo casan ya muerto porque entonces la herencia se va a ir a la beneficencia, en fin. Entonces la casan muerto y entonces doña Concepción, pues millonaria, se va a Europa, casa a sus hijas con nobles y nunca vuelve ni por la feria. Y bueno, doña Ángela Peralta, bueno, pues sucede lo mismo, era bastante feíta, ¿verdad? Y aparte de lo feíto, el nombre, ¿no? El nombre que le pusieron a la pobre mujer. Pero usted sabe que Dios es justo. Entonces le dio una voz maravillosa. Ya muy chiquita ella, debutó en la Scala de Milán. Dicen que cantaba como Los Ángeles. Ángela canta como Los Ángeles, una maravilla. Estos son los que se murieron, para que vean la cuestión del contagio. Se murió casi, el ataque lo sufrió casi toda la compañía de ópera, ¿no? Entonces doña Ángela Peralta, que llegó con este barco, que su padre está contaminado, bueno, pues murió 10 días después aquí en Mazatlán. Nunca cantó, por ahí dicen que sí cantó, que no, que nunca cantó. Dicen que del balcón, y bueno, pues son historias que nos conviene, bueno, que cantó el balcón, muy bien. Pero entonces se muere doña Ángela Peralta y sucede la otra boda, tomando la historia de don Pedro Echeguren, que la casa, ya estando muerta, con su representante. Es una boda maravillosa, en donde la casa 45 minutos antes de morir. Imagínense, con los síntomas que vimos de la fiebre amarilla, qué boda tan maravillosa, ella vomita, ¿no? Toda esta parte, los cuajerones que decían por ahí, ¿no? Y después muere ella, ¿no? Entonces en las actas de matrimonio y de defunción, bueno, pues media 45 minutos. El asunto fue que después este hombre cubano, Manuel Hermoso, declaró que él fue el que le movió la cabeza, pues sí, que sí, ¿no? Ya estaba muerta, ¿no? Entonces dice que él le movió la cabeza. Entonces, bueno, lo que pasa es que ahí se repartieron las joyas, porque Ángela Peralta, como iba a viajar por el mundo, le daban joyas a los príncipes, los reyes, ¿no? Encantados de la vida, y siempre viajaba con un baúl lleno de joyas y de sus pertenencias. Pues ahí se repartieron la lana, después que los casó don Cecilio Ocón, y todas esas fortunas de la Palazuela Machado tienen que ver con este asunto. Este es uno de los primeros hospitales, el Hospital General, que decía el doctor Lizárraga, ¿verdad? Que se hizo en el Porfiriato, estuvo en la Rosales, Hidalgo al sur y Morelos al norte, y después en esa casona de la famosa Pancha Paredes, que era una agiotista, la que prestó dinero para hacer el sistema de agua potable. Con eso les digo todo. Y ahí se estableció después el hospital, en la casona del Arsenal, en el Charo Carranza. Y la fiebre amarilla siguió hasta 1922, no crean que terminó allí. Después de lo que ustedes hicieron, bueno, pues ahí está todo un registro que hasta 1922 ya se consignó el último caso. Esta gran muerte de Ángela Peralta, pues lo legó ¿no? Maravilloso teatro, aparte de que se conociera Mazatlán en el mundo. Fíjense, antes de que terminara el siglo, en el Porfiriato, revisando este censo de profesiones, vemos cómo vivía esa gente, ¿no? La burguesía. Mazatlán era una maravilla, aquí no había hambre. Por eso José Alfredo cantó eso, pues aquí la vida se pasa sin llorar. Y aquí vemos, cómo hay cocheros, tenemos aguadores, tenemos una serie de profesiones que nos hablan de aquel momento. Y fíjense, médicos 11 y practicantes de medicina 3, y creo que dentistas, por ahí salió en el anterior, 1 o 2, ¿no? No nos importaba la salud, pues no había tantos médicos, a pesar de todas estas epidemias terribles, ¿no? Y había, para felicidad de muchos, había solamente un periodista, aquí está. Todos eran periodistas, no había problema, y ese periodista se dedicaba a hacer la crónica social de las grandes banquetes de don Pedro Echeguren, de su hermano, de todos los ricos, era de sociales, eran cronistas, ¿no? Entonces los zapateros eran una profesión muy respetable, igual que los sastres. Los sastres eran
totalmente respetable porque no había ropa hecha. Entonces aquí tenemos 117 sastres. Por ahí vimos empleadas domésticas cerca de 300 o 400, o sea, un número tremendo. Y empezamos el siglo XX y arrancamos con la cervecería del Pacífico, ¿no? Entonces la grandeza vuelve por sus fueros. Estas son las primeras cervezas que nos vivieron los de aquella época en cajas de madera, ¿no? Capaz con cera. Luego vino el barrilito, maravilloso. Y luego pues la felicidad del Promoro viajó en estos camiones durante más de un siglo y sigue viajando en estos vehículos. Pero don Martiniano Carvajal seguía insistiendo pues que estábamos creciendo muy bonito, que progreso, pero bueno, había muchos problemas por la inmundicia porque no había drenaje. ¿Cómo no lo hay ahora? O sea, no hay ningún problema. Y entonces viene a principios del siglo, con la inauguración de la cervecería, el cólera morbus. Entonces aquí volvemos a lo mismo, empezamos a incendiar casas, la rata que era el vector, ustedes saben que estamos llenos de ratas por todos lados, de los dos tipos. El día que levantemos el Pino Suárez van a ver la cantidad de ratas que salen de ahí. Yo pensaba que esta fotografía era de los ricos que estaban en el Círculo Benito Juárez, está en la Machado, la parte de arriba. Que iban a jugar vencidas, fue la primera que vi, van a jugar vencidas. No se trata de eso, lo que pasa es que Martiniano Carvajal dijo, nos tuvimos que enfrentar a dos enemigos poderosos. Uno, la misma enfermedad, la epidemia, y dos, la ignorancia. Nadie se quería vacunar, todo el mundo decía, no, me quiero matar o me van a contagiar, entonces nadie quería que lo vacunara, entonces ellos se vacunaron haciendo este acto heroico. Yo creo que ya los mazatlecos no lo hacemos esto ni en el martes de carnaval, andar probando vacunas, menos, ¿no? Entonces todo el problema urbano seguía pues con este desagüe al aire libre, ¿no? Era una serie de contaminación terrible. Entonces bueno, vino la peste. Entonces por todas estas irregularidades las casas seguían siendo en los barrios muy pobres, a pesar de que se tenía buenos ingresos. Este también era un empleado maravilloso porque pues era como el que tiene ahora un camión, pues así, con su burrito, era transportista. Y las calles de alguna manera se emparejaron para evitar esos acumulamientos del agua. Y vean cómo, yo creo que este sí le checa al secretario Ernesto Cordero. Sí le checa, porque aquí sí, miren nomás, la carne fresca costaba 12 centavos y el ingreso de $1, pues olvídense, le alcanzaba para todo vivir feliz. Yo creo que él se refirió a este ingreso mínimo, el secretario de Hacienda, nuestra gran felicidad. Y por supuesto, bueno, el café, el frijol, y lo más caro pues era la panocha, ¿no? Que servía para muchas cosas, como siempre ha sido lo más caro. Pues la cerveza, que también es un indicador maravilloso, pues no se compara. O sea, una persona, un trabajador podía ir al mercado y se aventaba una cena completa por 25 centavos. Y una cena completa era pozole, tamales, tostadas y todo ese tipo de cosas. Y si se moría, un sepelio de lujo costaba 15 pesos. De lujo, ahorita lo vamos a ver en un anuncio. Para que vean que entonces se vivía bastante bien. Los edificios públicos como el Fuerte 31 de marzo sirvieron para albergar enfermos, la vacuna que les decía, la ignorancia, pues nadie se quería vacunar, de manera que andaban por todo el mundo ahí queriendo vacunarse. Ya está, miren, 15 pesos dice allá abajo, con todo, hasta la foto y todo. Ahí dice, y si nada más quieren los carritos, 4 pesos. De manera que la economía, bueno, pues era maravillosa. Y entonces este fue un negocio que prosperó de maravilla porque pues, había un montón de muertos, ¿no? Entonces surgían las funerarias como ahora, surgen muchas funerarias desafortunadamente. Una de las grandes medidas que se tomó, aparte de la sanidad del puerto, eso que no se utilizaba después de esta peste, fue que las mujeres usaran calzones, ¿no? Porque no usaban. Entonces no se usaban por los calores, me imagino. Entonces, Martiniano Carvajal dispuso que todas las mujeres a partir de entonces usaran calzoncillos. Eso, bueno, por supuesto, la presente la pantaleta, porque por abajo entraban el detritus del piso, pues por ahí entraban las infecciones. Fue una buena costumbre. Volvió un gran periodo de prosperidad.
seguimos carnavaleando de maravilla, ¿no? La zarzuela, aquí estaba instaladaza, ¿no? En el Teatro Rubio había muchas zarzuelas, los que les gusta esto. Ya viajaba la gente en estos Forte del Felton, Charlie Felton, que eran los que distribuían los juegos. Luego vino la revolución, previamente hubo una fiebre tosferina, una epidemia tosferina en 1912 y por supuesto después la influenza que mató a millones en el mundo, en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, vino la revolución, pero eso ni siquiera nos inquietó, porque el carnaval no se suspendió. El carnaval se suspendió nada más en 1903 por el cólera morbus. Aquí fue una sede de los zapatistas, muy raro, algo muy lejos de su casa, pues aquí andaban los zapatistas, luego pues echando bala en el panteón que tenemos aquí cerquita. Y que es un montaje, por supuesto, que también nos llena de orgullo, así como la desgracia de la fiebre amarilla. Bueno, pues que Mazatlán es la primera ciudad bombardeada desde el aire del mundo. Fíjense qué orgullo. Bueno, entonces, este es un fotomontaje que hizo don Miguel Valadez con Patti Gosset y le pusieron la avionetita. Esta foto, por supuesto, no es original. Se hicieron para ilustrar el momento. Y esto era momentos antes de que estallara una bomba, que se le cae al copiloto accidentalmente, una bomba con balines y todo, mata a 4 personas y 7 heridos, ¿no? Y eso nos puso también en el mapa mundial, la primera ciudad bombardeada. Y luego tuvimos algunos ciclones, intermitentemente en estas calamidades de la grandeza, hubo ciclones, pero los ciclones pues los tomaba la gente bastante bien. Miren, ahí están 2 tipos ahí amanecidos después del ciclón, muy guapos y elegantes. Este es de un ciclón de 1927, así quedaron las olas altas. Este es el Jennifer del 68. No alcancé a meter fotos del Olivia, que por supuesto fue el más importante en el 75. Y bueno, pues a partir de entonces, con la Segunda Guerra Mundial, se planea construir un hospital en forma por primera vez en 1941. Y es cuando se construye su primer hospital civil, que nunca se termina, que queda siempre a la mitad. Y después, con la presencia de Jesús Cumate, un gran mazatleco, se inauguró, bueno, finalmente este hospital en el que estamos cumpliendo 22 años. Y aquí vemos algunos de los médicos. Yo estoy seguro que la historia de la medicina, como dijo el doctor Izárraga, está por escribirse. Hay muchas historias de médicos maravillosos que han construido esta grandeza mazatleca. Yo rescaté algunos de la primera época, ¿no? Los que tenemos datos. Ahí hay muchos que ustedes seguramente reconocen o conocieron. Don Olavo Corona, que es una historia maravillosa, fue el primer doctor que toreaba con pértiga. Toreaba con una pértiga y brincaba los toros por encima. Era un personajazo. Aquí vemos muchos más, ¿no? Que han estado como directores de este hospital durante los años, que han trabajado muchísimo por la salud de nuestro pueblo. Aquí tenemos otra fotografía que fue tomada en el 60 y tantos. Tenemos a varios doctores. Y por supuesto las enfermeras, que nunca se les ha reconocido su gran papel. Cuando vimos aquella foto de Lazareto, vimos que eran más enfermeras que doctores y que fue gente que se la jugó a riesgo de morir. Y también pues aquí tenemos algunas que tomé nota y que seguramente alguien de los nuevos historiadores va a venir a escribir la historia de la medicina en Sinaloa, que es una historia maravillosa, llena de anécdotas, de heroísmo, ¿no? Que vale la pena recuperarla. Yo por eso, gracias que me hayan invitado a esta reunión, porque me dio oportunidad de revisar mis archivos y de buscar algunas cosas. Hay historias magníficas en la medicina del pueblo. Y después de un periodo también de tranquilidad, pues viene otro problema surgido de la lucha por la tierra, que fue una sangría aquí en el sur del estado. Esta fue la última foto que le tomaron en vida al gobernador Loaiza, ¿no? Que marca una historia triste, que es la que venimos cargando desde hace mucho. Es otra calamidad. Con la muerte del gobernador el martes de carnaval del 44, pues se inicia una época sangrienta que nos tiene ahorita a todos los mexicanos en un predicamento. Ahí lo matan de 2 balazos, y en un documento oficial que manda Sánchez Celis al Congreso de la Unión y pidiendo que se esclarezca el crimen,
Bueno, pues él dice que fue cometido por el crimen organizado. O sea que este término, el crimen organizado, no es de ayer, es de 1944 en un documento oficial. Este amigo, Harry Asselineau, era el primer zar de antidrogas de Estados Unidos. Él advierte pues que hay complicidades del gobierno mexicano y acusa a los generales de aquella época de ser los que manejan el mercado negro de las drogas. Acuérdense que por aquí, por Badiraguato, bajó toda la droga que fue a la Segunda Guerra Mundial para abastecer a los ejércitos de Estados Unidos, una doble moral. Ellos acusaban, como ahora, que estábamos generando el mercado negro, pero ellos consumían esa droga para sus ejércitos, porque nadie va a la guerra a matar a otro en sus 5 sentidos, tiene que meterse algo, y ese algo pues era la heroína, algunas metanfetaminas, en fin. Y este tipo que parece la película Los Intocables, bueno, vino a Sinaloa. Este amigo es el inventor de Las Vegas, el Benny Bugsy. Él vino a Sinaloa a hablar con los generales pues, para manejar con su pistolero Lucky Luciano todo el negocio de las drogas. Entonces empieza a surgir esta gran industria, una perversa calamidad que nos tiene así. Estos son los jóvenes sinaloenses que han muerto en los últimos 4 años hasta el último día del año pasado, y esto sigue creciendo. Son jóvenes menores de 25 años. Pero ahora tenemos una gran posibilidad de que esta gran grandeza que vimos resurja. Nuestros hijos y nuestros nietos tienen la gran oportunidad que a lo mejor no tuvimos nosotros, porque con esta asociación que vamos a tener con la Cuenca del Pacífico, pues por aquí va a salir toditito a China, por Mazatlán, toda la parte del este de Estados Unidos con esta famosa carretera, pues va a salir por ahí. Nos vamos a asociar con las 2 economías más importantes del mundo, China y Estados Unidos. Entonces vamos a tener a todos los estados más importantes de Estados Unidos, son los que tienen petróleo y gas, son los más ricos. Pues por aquí va a venir todo esta idea. Van a venir toda esta actividad económica que va a pasar por acá y que va a favorecer a todos nuestros muchachos y a nuestros nietos. Mazatlán va a seguir creciendo, sin duda, y también la parte del CIP en Escuinapa, que como ustedes saben es 2 veces Cancún, cerca de 40,000 habitaciones, Mazatlán tiene como 12,000. Si bien nos va, son 40,000 habitaciones, para que vean el tamaño del proyecto. Pero yo pregunto, ¿nos estamos preparando para este resurgimiento de la grandeza mazatleca? Yo creo que no. Yo creo que no, porque no estamos cambiando la matrícula para que los muchachos estudien las carreras que van a necesitar esa economía. Hay que casar a alguno de nuestros hijos con una china, meterla por ahí, porque ese es el futuro. Hay que tener el chino como tercer idioma, o sea, hay que empezar a ver eso. Y en Mazatlán no hay ninguna escuela que enseñe chino. Lo que yo tenga, la Universidad de Sinaloa creo que no la tiene. No la tiene el TEC tampoco. No lo vamos a asociar con un pueblito. Es de China actualmente. Estas son las industrias de China. Si no nos preparamos, pues vamos a hacer esta chamba, ¿no? Nuestros hijos van a hacer esta chamba. No queremos que vengan de Guadalajara, de Monterrey, a ser los grandes ejecutivos, sino sus hijos que anden barriendo y limpiando baños. Hay que hacer una reconstrucción. De manera que en esta historia hay muchos sinaloenses, hombres, mujeres maravillosos. Yo recopilé en mi libro La Patria Íntima algunos de ellos. Ustedes seguramente algunos reconocen algunos de ellos. Son hombres maravillosos. Hay 2 particularmente importantes para mí en este momento. 2 doctores de San Ignacio. Ignacio Millán Maldonado, es un oncólogo de primer lugar, de primer mundo, que le salva la vida a Diego Rivera. Y Diego Rivera, en gratitud, pinta el mural del Hospital de la Raza en su memoria. Los salvan amiguísimos del alma. El Premio Nacional de la Asociación de Oncólogos lleva el nombre de Ignacio Millán Maldonado, de San Ignacio. Y su hermano, que aquí lo vemos, Alfonso, fue el padre de la psiquiatría forense en París, de un pueblito de aquí que se llama San Ignacio. Está mi amiga Chuchoco, no le va a gustar que le diga pueblito. Bueno, él salva al Che Guevara. Se lo querían matar la CIA y todo eso, lo esconde en un manicomio que él dirigía. Y ahí lo esconde, no batalló mucho porque el Che pues sí parecía esquizofrénico, ¿no? Entonces no batalló y ahí lo esconde. De manera que aquí vemos a mucha gente, aquí vemos a doña Dolores Izaguirre, que gracias a ella todas las mujeres votan, mazatleca, casada con Adolfo Ruiz Cortines. Gracias a ella que convenció a su marido, dicen que en los aposentos, como haya sido, no dice el presidente haya sido como haya sido, bueno, pues le dio el voto a la mujer mexicana. Y vemos a muchos más que tenemos ahí, por supuesto ahí para soñarlos, aquí tenemos a Lorenita Herrera, que pero le pone nadie. Y tenemos mucha gente talentosa. Este muchacho que conquistó el Everest y que nadie lo peló, subió y bajó con su mochilita de aquí de Mazatlán, nadie le hizo caso. Yo veo reportajes de Discovery
que bajan muertos y con los brazos mutilados, las manos y todo, y él subió y bajó y conquistó el Everest y nadie lo ve. Y tenemos hasta para exportar, ese es de Concordia, es el gobernador de Baja California Norte, con López Milla. Y muchos jóvenes talentosos que están ahora tomando la estafeta de esta grandeza mazatleca, sin duda. Ahí tenemos todos estos jóvenes nuevos que están chambeando, que están triunfando en el mundo, que están haciendo por Mazatlán, poniendo muy en alto el nombre de Mazatlán. Yo creo que estamos frente a la grandeza mazatleca nuevamente. Y